Mi nuera robó mi tarjeta de crédito. Al día siguiente, vi el extracto. 53.000 € en joyas y un viaje. El lunes me envió un mensaje. Me encantan los regalos, suegrita. Yo sonreí, porque la tarjeta que usó. Me alegro de tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me escuchas para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mis manos temblaban mientras miraba el extracto de la tarjeta de crédito. Los números se volvían borrosos a través de las lágrimas que me negaba a derramar. 53.000 € en un solo día. Mi corazón latía con fuerza mientras leía cada artículo. Cada compra más escandalosa que la anterior. Tiffany & Co. 18.000 €. Cartier 22.000 €. Un paquete de spa premium 3.500 €. Y billetes de primera clase a París 9.500 €. Me desplomé en la silla de la cocina, la misma donde mi difunto esposo, Gonzalo, y yo solíamos compartir el café de la mañana durante 38 años, antes de que el cáncer se lo llevara hace 3. El extracto se sentía como hielo en mis manos, pero mi cara ardía de humillación. ¿Cómo pude ser tan estúpida, tan confiada? Pero lo peor no era ni siquiera el dinero. 53.000 € era más de lo que había gastado en mí misma en un año entero. La peor parte fue el mensaje de texto que había llegado esa mañana. Alegre y burlón. Me encantan los regalitos, suegrita. Gracias por ser tan generosa, Lola. Lo leí de nuevo. El pecho se me apretó con cada palabra. La crueldad casual. La suposición de que simplemente lo aceptaría. De que era demasiado mayor, demasiado débil, demasiado dependiente de mantener la paz para defenderme. Mi teléfono volvió a sonar. Otro mensaje de Lola. Tony y yo lo estamos pasando de maravilla en París. La suite es increíble. Deberías ver las vistas desde nuestro balcón. Adjuntó fotos. Mi nuera posando en lo que parecía un hotel de 5 estrellas, con joyas que yo nunca podría pagar. Su sonrisa radiante de satisfacción. En una foto, sostenía una copa de champán en un brindis burlón. El brazalete de diamantes en su muñeca captaba la luz como un foco en mi humillación. Dejé el teléfono con las manos temblorosas y me acerqué a la ventana que daba a mi pequeño jardín. Gonzalo había plantado esas rosas antes de enfermarse. Llevaba 3 años cuidándolas sola, al igual que había estado cuidando todo lo demás. La casa se sentía demasiado grande y demasiado tranquila, pero era mía. O eso creía. La tarjeta de crédito había estado en mi bolso, guardada de forma segura en mi cartera, o eso pensaba. ¿Cuándo la había tomado Lola? Durante la cena del domingo pasado, cuando insistió en ayudarme a recoger los platos. Cuando se despidió con un abrazo, presionando lo suficiente para deslizar los dedos en mi bolso. El solo pensamiento me puso la piel de gallina. Yo había estado tan agradecida por cualquier afecto de su parte, tan desesperada por ser incluida en la nueva vida de mi hijo. Y en alpomacillo, 3 años de matrimonio, y lo había intentado todo para ganarme a Lola. Había elogiado su ropa, su cocina, había estado de acuerdo con sus opiniones, incluso cuando me dolían. Cuando sugirió que me estaba volviendo olvidadiza delante de Tony, me lo tomé a risa. Cuando puso los ojos en blanco ante mis historias sobre Gonzalo, dejé de contarlas. Cuando hizo comentarios sutiles sobre lo anticuada que era mi casa, incluso me planteé reformarla. Todo porque estaba aterrorizada de perder a Tony, mi único hijo, mi bebé, que una vez había corrido hacia mí
con las rodillas raspadas y las pesadillas. El hijo que me había tomado de la mano en el funeral de su padre y me había prometido que nunca me dejaría sola. Pero en algún momento, de todas formas, lo perdí. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. El nombre de Tony apareció en la pantalla y, por un momento, la esperanza revoloteó en mi pecho. Tal vez había descubierto lo que había hecho Lola. Tal vez me llamaba para disculparse, para decirme que volvían a casa para arreglar las cosas. «Hola, cariño», respondí, intentando mantener la voz firme. «Hola, mamá». Su voz sonaba distante, cansada. «Mira, necesito preguntarte algo y quiero que seas honesta conmigo». Mi agarre al teléfono se tensó. «Claro, Tony, ¿qué pasa?» «Lola dice que le diste permiso para usar tu tarjeta de crédito para nuestro viaje de aniversario. Dice que tú insististe en invitarnos, pero que ahora le preocupa que puedas haber cambiado de opinión sobre el importe». Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. La mentira cuidadosamente construida, la forma en que ella lo había retorcido todo para hacerme parecer una anciana confundida que no podía seguir el ritmo de sus propias decisiones. Y lo peor, el hecho de que mi hijo le creyera sin dudarlo. «Tony», dije con cuidado, «nunca le di a nadie permiso para usar mi tarjeta de crédito». El silencio se extendió entre nosotros. Cuando volvió a hablar, su voz tenía una nota de frustración que yo conocía bien. «Mamá, por favor». Lola me enseñó los mensajes en los que le decías que se diera un capricho. Dijo que estabas emocionada por darnos una sorpresa. «¿Qué mensajes? Nunca envié ningún mensaje sobre eso». «Quizás te has olvidado. Has estado bajo mucho estrés últimamente. Y el doctor Pérez sí mencionó que el duelo a veces puede afectar a ti a la memoria». El doctor Pérez, mi médico de cabecera durante 15 años. ¿Cuándo había hablado Tony con él? ¿Y sobre qué? «Recuerdo perfectamente lo que he dicho y hecho», le respondí, con la voz más aguda de lo que pretendía. «Alguien usó mi tarjeta de crédito sin permiso. Eso se llama robo, Tony». Otra pausa. «Mira, hablemos de esto cuando volvamos, ¿vale? No quiero arruinar nuestro viaje y por un malentendido». «¿Un malentendido?» Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. 53.000 euros no es un malentendido. ¿53? Su voz se desvaneció. «Mamá, eso no. Lola dijo que solo eran unos miles de euros para el hotel y algunos recuerdos». Por un momento, ninguno de los dos habló. Pude oír algo cambiar en su tono, una grieta en la certeza que Lola le había inculcado. «Tony», dije en voz baja, «cuando vuelvas, revisa el equipaje de tu esposa, revisa su joyero. Y luego, pregúntate si unos miles de euros podrían haber comprado lo que lleva puesto en esas fotos que ha estado publicando». Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban tanto que apenas podía dejar el teléfono. El silencio que siguió se sintió diferente a mi soledad habitual. Este no era el silencio tranquilo de una casa vacía. Este era el eco hueco de la traición. Había pasado 3 años tratando de comprar un amor que nunca estuvo en venta, tratando de ganarme la aceptación de alguien que me veía como nada más que una conveniente cuenta bancaria. Pero mientras miraba el extracto de la tarjeta de crédito, algo más comenzó a gestarse bajo el dolor. Algo que no había sentido en años. Algo que me hizo sentarme más erguida y buscar mis gafas de lectura para examinar esos cargos con más cuidado. Porque había algo que Lola no sabía sobre esa tarjeta de crédito en particular. Algo que podría cambiarlo todo. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos,
Veía la sonrisa engreída de Lola en las fotos de París. Escuchaba la crueldad casual en su voz durante innumerables cenas familiares. ¿Cómo pude estar tan ciega? ¿Cómo pude dejar que continuara durante tanto tiempo? Los recuerdos volvieron como si una presa se hubiera roto. La primera señal de advertencia debería haber sido el día de su boda, cuando Lola, de alguna manera, se había olvidado de guardarme un asiento en la mesa familiar. Me pasé la recepción sentada con los ancianos primos de Gonzalo, viendo a mi hijo bailar con su nueva esposa, mientras ella evitaba intencionadamente el contacto visual conmigo. Fue solo un despiste, había insistido Tony más tarde, cuando lo mencioné suavemente. Lola estaba muy estresada con el plan de asientos. Lo entiendes, ¿verdad, mamá? Y lo había entendido. Siempre lo había entendido. Ese había sido mi error. Luego vinieron las sutiles exclusiones de las fotos familiares. Oh, solo nos estábamos haciendo una foto rápida, decía Lola, cada vez que me daba cuenta de que, de alguna manera, cada momento espontáneo había sido capturado sin mí en el encuadre. Podemos hacernos otra más tarde. Pero el más tarde nunca llegaba. Y las fotos que terminaban en sus redes sociales contaban la historia de una pareja feliz, sin familia extendida en absoluto. Recordé la primera Navidad después de su matrimonio, cuando pasé semanas tejiendo a Lola una hermosa bufanda de cachemir en su color favorito. La abrió delante de todos, la sostuvo durante exactamente 3 segundos y dijo: «¡Qué detallista! Seguro que a alguien le encantará». Luego la dejó a un lado y nunca la volvió a mencionar. Más tarde, la vi colgada en su armario con las etiquetas de una tienda de segunda mano todavía puestas. Pero el peor recuerdo, el que me oprimía el pecho con un dolor fresco, era del Día de la Madre de este año. Los había invitado a un brunch. Pasé toda la mañana cocinando las comidas favoritas de Tony de su infancia. Lola llegó con un vestido nuevo e impresionante e inmediatamente comenzó a tomar fotos de la comida que había preparado. «Esto es tan auténtico», dijo, publicando fotos en su Instagram. «Nada como la comida casera de la generación anterior». Hizo que mi comida sonara como una exposición de museo, mi cocina como una pintoresca reliquia de una época pasada. Pero lo que realmente me dolió fue ver a Tony reír y animarla, completamente ajeno a cómo su esposa me estaba devaluando con cada palabra. Ese mismo día, mientras estábamos sentados alrededor de la mesa, Lola comenzó a hablar de sus planes de futuro. «Tony y yo hemos estado pensando en comprar una casa más grande», dijo, cortando sus tortitas en pequeños bocados perfectos. «Algo más moderno, ¿sabes? Con mejor seguridad». Miró significativamente a mi modesta casa. La misma casa donde Tony había crecido, donde Gonzalo y yo habíamos construido 38 años de recuerdos. Por supuesto, nos gustaría estar lo suficientemente cerca para ayudar cuando Águeda nos necesite, agregó con falsa preocupación. A medida que la gente envejece, realmente no debería vivir sola. No es seguro. «Estoy perfectamente bien viviendo sola», dije en voz baja. «Oh, sé que crees que lo estás», respondió Lola, sin que su sonrisa vacilara. «Pero las cosas pueden cambiar tan rápido a tu edad. Problemas de memoria, caídas, confusión con los medicamentos. Es algo que a Tony y a mí nos preocupa constantemente». Recordé cómo mi hijo había asentido, cómo había comenzado a mirarme con ojos nuevos, no con amor y familiaridad, sino con evaluación. Se estaba volviendo olvidadiza, mamá. Se estaba convirtiendo en una carga. La semilla había sido plantada, y Lola la había estado regando desde entonces. Hubo la vez que reorganizó mi bolso útilmente, mientras yo estaba en el baño en un restaurante, y luego hizo una escena
sobre lo confuso que estaba todo dentro. La forma en que comenzó a hablarme más fuerte en público, como si tuviera problemas de audición. Los comentarios preocupados sobre cómo había repetido una historia que había contado solo una vez meses antes. Y luego estaban las indagaciones financieras, siempre envueltas en preocupación, siempre presentadas como sugerencias útiles. ¿Has pensado en configurar los pagos automáticos de facturas, Águeda? Sería mucho más fácil para ti. Quizás deberíamos buscarte un asesor financiero, alguien que te ayude a administrar tus cuentas. Podríamos añadir a Tony a tus cuentas bancarias solo para emergencias, ya sabes, en caso de que algo suceda. Había resistido la mayoría de estas sugerencias. Algún instinto me advertía que mantuviera mi independencia, pero me había estado ablandando, cediendo bajo la constante presión disfrazada de cuidado. La peor parte fue cómo usó mi duelo en mi contra. Cada mención de Gonzalo se convertía en una oportunidad para recordar a todos lo frágil que era, lo perdida que parecía sin él. Me palmeaba la mano con simpatía cada vez que su nombre salía a colación, como si fuera un pájaro herido que pudiera romperse en cualquier momento. Es tan difícil cuando la gente mayor pierde a sus parejas, le decía a amigos y familiares cuando pensaba que no podía oírla. A veces pierden un poco el contacto con la realidad. Es completamente comprensible, pero sí que te hace preocuparte. Ahora, sentada en mi cocina a las 3 de la mañana, podía ver el patrón claramente. Cada gesto amable que había hecho había sido retorcido en evidencia de mi declive mental. Cada intento de mantener mi independencia había sido retratado como una terquedad peligrosa. Cada regalo, cada gesto de amor, había sido catalogado como una prueba de que era un blanco fácil. Saqué mi portátil e hice algo que debería haber hecho hace meses. Me conecté a mis cuentas bancarias, todas ellas, y comencé a revisar los extractos. Lo que encontré me dejó helada. No era la primera vez. Había habido otros cargos en los últimos 6 meses, cantidades más pequeñas, lo suficientemente espaciadas como para que no me hubiera dado cuenta del patrón. Un cargo de 800 OO en un restaurante de lujo un martes, cuando yo estaba sola en casa. Un pago de 1.200 EUR a un spa del que nunca había oído hablar. Múltiples cargos en boutiques, grandes almacenes y tiendas de lujo. Alguien había estado usando mis tarjetas de crédito durante meses, probando cuánto podían salirse con la suya antes de que yo me diera cuenta. La juerga de compras de 53.000 euros en París no fue un crimen de oportunidad impulsivo. Fue la culminación de una campaña cuidadosamente planeada. Pero mientras me desplazaba por los cargos, algo más llamó mi atención. Algo que me hizo sentarme en la silla con una mezcla de horror y una determinación creciente. La tarjeta que se había utilizado para la mayoría de estas compras no autorizadas no era una de mis tarjetas de crédito personales. Estaba vinculada a una cuenta que casi había olvidado. La cuenta de la empresa de consultoría y asociados Guzmán. La empresa que Gonzalo y yo habíamos construido juntos hace 30 años. Después de que Gonzalo muriera, me aparté de la gestión activa, pero nunca disolví oficialmente la empresa. Tony me había estado ayudando a cerrar los contratos finales y a gestionar los clientes restantes. Él era signatario de la cuenta, autorizado a realizar compras para gastos de la empresa, lo que significaba que, técnicamente, legalmente, cada cargo que Lola había hecho no era solo un robo. Era fraude corporativo. Y el fraude corporativo, recordé de mis años dirigiendo la empresa, conllevaba consecuencias mucho más graves que un simple robo de tarjeta de crédito. Cerré el portátil y me recosté en mi silla, con la mente acelerada. Durante 3 años, había estado jugando a la defensiva, tratando de acomodar y apaciguar.
Me había centrado tanto en no perder a mi hijo que había dejado que su esposa me robara poco a poco, tanto la dignidad como los euros. Pero Lola había cometido un error crucial. Se había vuelto codiciosa, y en su codicia había usado la tarjeta equivocada, la tarjeta conectada a una empresa que aún existía, que todavía tenía protecciones legales y requisitos de auditoría. Una empresa que seguía siendo oficialmente mía. Por primera vez en meses, sonreí. No la sonrisa forzada y complaciente que había lucido con Lola, sino algo más afilado, algo con diente. Si quería jugar con una anciana confundida, tal vez era hora de que aprendiera que esta anciana en particular había estado dirigiendo un negocio exitoso desde antes de que Lola naciera, y todavía recordaba cómo luchar. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en años. Me puse mi traje de negocios. El Armani azul marino que Gonzalo me había comprado para el 10º aniversario de nuestra empresa todavía me quedaba perfecto, aunque se sentía extraño después de meses de cardigans y pantalones cómodos. Me peiné el pelo plateado, como solía hacerlo para las reuniones de la junta. Me maquillé con mano firme y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la viuda afligida que Lola había estado cultivando tan cuidadosamente. Esta era Águeda Guzmán, cofundadora de una consultoría multimillonaria. La mujer que había negociado contratos con empresas del IBEX 35 y que nunca retrocedía ante una pelea. La había olvidado, pero todavía estaba allí. Mi primera parada fue en el centro, en el edificio de oficinas donde Consultoría y Asociados Guzmán había mantenido su sede durante 25 años. Todavía tenía una llave, aunque no la había usado en más de un año. La recepcionista, María, levantó la vista sorprendida cuando entré por las puertas de cristal. Señora Guzmán, no la esperaba hoy. Buenos días, María. Necesito acceder a los archivos de la empresa y hablar con nuestro contable. ¿Está Jennifer disponible? Por supuesto, la llamo de inmediato. Jennifer Morales había sido la asesora financiera de nuestra empresa durante más de una década. Cuando salió del ascensor, su expresión era cuidadosamente neutral, pero capté un destello de preocupación en sus ojos. Águeda, qué bueno verte. ¿Qué te trae por aquí? Necesito revisar todas las transacciones recientes en las tarjetas de crédito de la empresa, particularmente cualquier cargo realizado en los últimos 6 meses. Mantuve mi voz firme y profesional. También necesito entender nuestros requisitos de auditoría actuales y las políticas de protección contra el fraude. Las cejas de Jennifer se alzaron ligeramente. ¿Hay algún problema? Puede que lo haya. Prefiero revisar la documentación antes de discutir los detalles. Me condujo a la sala de conferencias donde Gonzalo y yo solíamos reunirnos con los clientes. La misma habitación donde habíamos celebrado nuestros mayores contratos y superado nuestras negociaciones más difíciles. El entorno familiar me tranquilizó. Me recordó quién había sido antes de que el duelo me encogiera. Jennifer extendió los extractos sobre la mesa de caoba y juntas revisamos cada cargo. Lo que había descubierto en mi portátil la noche anterior era solo el principio. Las compras no autorizadas se remontaban a 8 meses atrás, comenzando con pequeñas cantidades y volviéndose más audaces con el tiempo. Estos cargos, dijo Jennifer, señalando una serie de transacciones. Todos están codificados como gastos de la empresa, pero no reconozco a la mayoría de estos proveedores. Estudié la lista. Boutiques de diseño, spas de lujo, restaurantes de alta gama. Nada que pudiera considerarse un gasto legítimo para una consultoría que había estado reduciendo sus operaciones. La tarjeta fue emitida a nombre de Tony Guzmán como usuario autorizado, continuó Jennifer. Él tiene autoridad para firmar como parte del plan de transición empresarial que discutimos el año pasado. Hizo una pausa. Pero no es él quien estará haciendo estas compras.
Saqué mi teléfono y le mostré una de las fotos de Instagram de Lola desde París, la de la pulsera de diamantes. Esa pulsera fue comprada con la tarjeta de la empresa hace 3 semanas. 18.000 euros cargados a atenciones a clientes. La expresión de Jennifer se oscureció. Águeda, si alguien está usando los fondos de la empresa para compras personales y las está declarando falsamente como gastos de la empresa, eso no es solo un robo, es fraude. Fraude corporativo. ¿Cuáles son las implicaciones? Potencialmente, cargos federales. Hacienda se toma muy en serio el uso indebido de las cuentas de la empresa, especialmente cuando hay documentación falsa involucrada. Se recostó en su silla. Estamos hablando de multas sustanciales, posible tiempo en prisión y la completa destrucción de la reputación profesional. Asimilé esta información, sintiendo una mezcla de satisfacción y pavor. Satisfacción porque, por fin, habría consecuencias para las acciones de Lola. Pavor porque esas consecuencias también podrían afectar a mi hijo. ¿Cuál es nuestro siguiente paso?, pregunté. Necesitamos presentar una denuncia de fraude de inmediato. La empresa tiene que protegerse, y cuanto más esperemos, peor será para nosotros. La voz de Jennifer era firme. Necesitaré documentar todo y notificar a nuestro equipo legal. Y Tony, él es el usuario autorizado. Eso depende de si él sabía de los cargos no autorizados. Si fue cómplice, es igualmente responsable. Si no estaba al tanto, podría estar protegido, pero aún así enfrentará serias preguntas sobre sus responsabilidades de supervisión. Miré los extractos esparcidos sobre la mesa, pensando en mi hijo. ¿Había sabido algo? ¿Era consciente de que su esposa estaba usando los fondos de la empresa para sus juergas de compras? ¿O era él tan víctima de su manipulación como yo? Necesito hablar con él primero, dije finalmente, antes de presentar nada oficial. 24 horas. Jennifer parecía incómoda. Águeda, entiendo que es tu hijo, pero legalmente la empresa tiene obligaciones. 24 horas, repetí. Luego haremos lo que tengamos que hacer. Ella asintió a regañadientes. Pero no se pueden procesar más cargos en esa tarjeta. Congelo la cuenta de inmediato. Pasé el resto del día en mi antigua oficina haciendo llamadas y revisando archivos. Al anochecer, tenía una imagen completa del daño y un plan para seguir adelante. Lola había robado casi 700.000 euros en 8 meses. Todo documentado, todo rastreable. Esa noche hice algo que nunca antes había hecho. Usé la llave de repuesto que Tony me había dado y entré en su casa mientras aún estaban en París. No estaba allí para husmear o reunir pruebas. Ya tenía muchas. Estaba allí para entender, para ver cómo vivían, cómo pensaban sobre el dinero, cómo veían su futuro. Su casa era hermosa, tenía que admitirlo. Muebles caos, obras de arte que probablemente costaban más de lo que yo gastaba en la compra en un año. Una colección de vinos que pertenecía a una revista. Pero mientras me movía por las habitaciones, noté algo más. Facturas, montones de ellas, algunas marcadas como vencidas, esparcidas por la encimera de la cocina como acusaciones. Extractos de tarjetas de crédito que mostraban saldos que hacían que mi robo pareciera insignificante en comparación. Pagos de la hipoteca que estaban atrasados varios meses, un aviso del concesionario de su coche sobre pagos perdidos del BMW de Lola. Estaban ahogados en deudas, viviendo un estilo de vida que no podían permitirse, manteniendo apariencias que lentamente los estaban estrangulando financieramente. Y mi dinero, el dinero de mi empresa, los había estado manteniendo a flote. Encontré el joyero de Lola en su dormitorio, una cosa enorme que parecía pertenecer a un museo.
Estaba lleno de piezas que reconocí de los extractos de la tarjeta de crédito. Los pendientes de diamantes de marzo, el collar de perlas de abril, la pulsera de tenis de mayo, una cronología del robo exhibida como trofeos. Pero lo que encontré en el cajón de abajo fue lo que realmente me dejó en shock. Una carpeta con la etiqueta Planificación Financiera que contenía una investigación detallada sobre mis bienes. Impresiones de registros de propiedad que mostraban el valor de mi casa. Copias del obituario de Gonzalo con sus logros empresariales destacados. Búsquedas en Internet sobre leyes de herencia y procedimientos de poder notarial. En la parte inferior de la carpeta había una nota escrita a mano con la letra cuidadosa de Lola. Cronología. Patrón de confusión establecido. Problemas de memoria. Ser añadidas a las cuentas para el verano. Poder notarial para Navidad. Acceso completo en 18 meses. Mis manos temblaban mientras lo leía de nuevo. 18 meses. Lo había estado planeando durante 18 meses. Trabajando sistemáticamente para tomar el control de todo lo que Gonzalo y yo habíamos construido juntos. El robo de la tarjeta de crédito no fue una codicia impulsiva. Fue una prueba para algo mucho más completo. Fotografié los documentos con mi teléfono. Mi corazón latía tan fuerte que temía que la cámara se moviera. Luego, cuidadosamente, volví a poner todo exactamente como lo había encontrado y me fui de su casa. De vuelta en casa, me serví un vaso del mejor whisky de Gonzalo y me senté en su vieja silla, pensando. Lola no era solo una nuera manipuladora. Era una depredadora que me había identificado como su presa y me había estado cazando sistemáticamente durante más de un año. Pero había cometido un error crucial en su planificación. Había asumido que yo era exactamente lo que parecía ser. Una viuda solitaria y afligida que estaría agradecida por cualquier atención y que sería fácil de controlar. Nunca había considerado que bajo esa viuda vivía una mujer que había construido y dirigido un negocio exitoso durante 30 años. Una mujer que entendía los contratos, el poder de negociación y el arte de la estrategia. Una mujer que acababa de descubrir que su oponente había estado jugando ahí a las damas, mientras ella estaba a punto de desatar el ajedrez. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Tony. Volamos a casa mañana. Deberíamos hablar. Sonreí mientras escribía mi respuesta. Sí, deberíamos. Ven el domingo por la noche. Trae a Lola. Hay algo que todos necesitamos discutir. Le di a enviar y terminé el whisky de Gonzalo. El domingo iba a ser muy interesante. El domingo por la noche llegó con ese tipo de frío otoñal que me hacía agradecer el calor de mi cocina. Pasé el día cocinando la comida favorita de Tony. Carne asada, con todos los acompañamientos, la misma cena que había preparado para su regreso a casa desde que era un niño. Pero esta noche no era sobre nostalgia. Esta noche era sobre la verdad. Llegaron puntuales. Lola se veía radiante con lo que ahora reconocía como un nuevo atuendo de diseñador, probablemente comprado con mi dinero robado. Su pulsera de diamantes captó la luz mientras me abrazaba. La misma pulsera que había visto detallada en el extracto de la tarjeta de crédito de la empresa. Águeda, te ves maravillosa, dijo. Su voz era dulce, melosa. Espero que no te preocuparas demasiado por nosotros. Sé que te pones ansiosa cuando no puedes contactar a Tony. El golpe sutil fue entregado perfectamente, diseñado para reforzar la narrativa de una madre ansiosa y dependiente. Sonreí y asentí, interpretando mi papel solo un poco más. Me alegro mucho de que ambos estéis en casa a salvo. Sentaros, la cena está lista. Mientras nos acomodábamos alrededor de la mesa del comedor, estudié la cara de mi hijo.
Parecía cansado, estresado, de una manera que no había estado allí antes de su viaje. Sus ojos seguían moviéndose entre Lola y yo, y pude ver la lucha interna desarrollándose. Algo había cambiado durante su tiempo en París. Así que, contadme sobre vuestro viaje, dije, sirviendo la carne asada. Se veía absolutamente hermoso en las fotos. Lola se lanzó a una elaborada descripción de su hotel, los restaurantes, las compras. Estaba animada, radiante, describiendo cada lujo con perfecto detalle. Pero noté que tenía cuidado de evitar mencionar los costes específicos. La suite era increíble, dijo, cortando su carne en pequeños trozos precisos. Ventanas de suelo a techo, con vistas a la Torre Eiffel. Y las compras. Oh, Águeda, te habrían encantado algunas de las boutiques. Tan elegantes, tan sofisticadas. Estoy segura, respondí. Y las joyas. Esa pulsera es impresionante. Ella levantó su muñeca, dejando que los diamantes captaran la luz. Esto, tan viejo, lo tengo desde siempre, aunque sí compré algunas piezas nuevas mientras estábamos allí. Ya sabes cómo es. Cuando estás en París, la mentira salió de su lengua tan fácil, tan naturalmente. Miré a Tony, preguntándome si lo había captado, pero su expresión era ilegible. En realidad, dije con cuidado, quería hablar con vosotros dos sobre algo. He estado revisando algunos extractos financieros y encontré algunos cargos inusuales. El tenedor de Lola se detuvo a medio camino de su boca, pero su sonrisa nunca vaciló. Oh, ¿qué tipo de cargos? Compras con tarjeta de crédito, cantidades grandes que no recuerdo haber hecho. Me pregunto si tal vez alguien accedió a una de mis tarjetas. El silencio que siguió fue eléctrico. Tony dejó el tenedor y miró directamente a su esposa. Lola, ¿no dijiste que mamá te dio permiso para usar su tarjeta para el viaje? Observé la cara de Lola con atención. Por un momento, un destello de incertidumbre cruzó sus facciones. Luego la máscara volvió a su lugar, completa con una inocencia herida. Por supuesto que lo hizo, Águeda. Seguramente recuerdas nuestra conversación. Insististe en invitarnos por nuestro aniversario. Dijiste que era tu regalo para nosotros. ¿Qué conversación fue esa? Pregunté suavemente. La que tuvimos el domingo pasado después de cenar. Me acompañaste al coche y me pusiste la tarjeta en las manos. Dijiste que querías que tuviéramos un viaje especial, que Gonzalo habría querido que fueras generosa con la familia. La invocación del nombre de Gonzalo fue una obra maestra, diseñada para hacerme dudar de mí misma, para que cualquier desafío pareciera una traición a la memoria de mi difunto esposo. Era exactamente el tipo de manipulación en el que había estado cayendo, pero no esta noche. Eso es interesante, dije, sacando una carpeta del aparador detrás de mí, porque según estos registros, la tarjeta que usaste no era una de mis tarjetas de crédito personales. Extendí los extractos sobre la mesa entre nosotros, observando ambas caras mientras procesaban lo que veían. Estos cargos se hicieron a la cuenta de la empresa de consultoría y asociados Guzmán, la consultoría que tu padre y yo construimos juntos. Tony, la empresa que todavía está legalmente activa, todavía sujeta a requisitos de auditoría federal. El rostro de Tony se puso pálido. Mamá, no entiendo. Dijiste que el negocio se estaba cerrando. Lo está, pero no está disuelto, lo que significa que cada compra hecha en las cuentas de la empresa tiene que ser documentada como un gasto legítimo de la empresa. Señalé los cargos del Hotel de París. ¿Puedes explicar cómo una suite de lujo en París califica como un gasto de empresa para una consultoría? La compostura de Lola finalmente se resquebrajó. Esto es ridículo. Estás haciendo un drama de la nada.
Solo fue una confusión con las tarjetas de crédito. 72. Mi O no es una confusión, Lola. Es fraude. La palabra se quedó flotando en el aire como una presencia física. Tony se apartó de la mesa, su silla chirriando contra el suelo. 75,000. Mamá, dijiste 53 por teléfono. Eso fue solo por los cargos de París. Ha habido compras no autorizadas durante meses. Saqué extractos adicionales, extendiéndolos sobre la mesa como evidencia en un tribunal. 15 de marzo. Restaurante El Celler de Can Roca. 800 €. 22 de marzo. Spa Balneario de Mondariz. 1.200 €. 3 de abril. El Corte Inglés. 2.600 €. Con cada fecha y cantidad, Lola parecía encogerse más en su silla. Pero Tony se estaba haciendo más grande. Sus hombros se cuadraban a medida que la verdad salía a la luz. Has estado usando la cuenta de la empresa de mamá durante meses. Su voz era mortalmente tranquila. No se suponía que fuera un gran problema, dijo Lola, su voz perdiendo su tono de confianza. Ella tiene mucho dinero. El negocio estaba ahí, sin hacer nada. El negocio que podría enviarnos a ambos a prisión si Hacienda decide que estamos llevando a cabo un esquema de fraude. La voz de Tony se elevó. El negocio en el que yo estoy autorizado. Lola, ¿tienes idea de lo que has hecho? ¿Lo que he hecho yo? Su voz se volvió aguda, a la defensiva. ¿Qué hay de lo que ha hecho ella? Sentada sobre todo ese dinero mientras nosotros nos ahogamos en deudas, viviendo en esa casa enorme sola mientras apenas podemos pagar nuestra hipoteca. Es tu madre. Debería querer ayudarnos. Robándole. Tony se levantó, caminando hacia la ventana. Falsificando gastos de la empresa, haciéndome cómplice de fraude. Vi la escena desarrollarse con una mezcla de tristeza y alivio. Mi hijo, por fin, estaba viendo a su esposa con claridad, pero le estaba costando todo lo que pensaba que sabía sobre su matrimonio. Hay más, dije en voz baja, sacando mi teléfono. Les mostré las fotos que había tomado de los documentos de planificación de Lola. Encontré esto en vuestra casa. Tony tomó el teléfono, desplazándose por las imágenes. Con cada foto, su expresión se volvía más dura, más distante. Cuando llegó al documento de la cronología, se rió de verdad, pero era un sonido desprovisto de humor. Poder notarial para Navidad, leyó en voz alta. Acceso completo en 18 meses. Miró a su esposa y pude ver el momento exacto en que su amor murió. Planeabas tomarlo todo, no solo a mamá, sino a mí también. Una vez que tuvieras el control de sus bienes, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que decidieras que ya no me necesitabas? El rostro de Lola estaba enrojecido ahora, su cuidadosa compostura completamente desaparecida. No es así. Te amo, Tony. Estaba haciendo esto por nosotros, por nuestro futuro. No, dijo, con la voz firme y fría. Estabas haciendo esto por ti. Me has estado mintiendo durante meses, tal vez años, haciéndome creer que mamá se estaba confundiendo, que necesitaba que nos hiciéramos cargo de sus finanzas. Me pusiste en contra de mi propia madre. Ella nunca estuvo ahí para ti mientras crecías. La voz de Lola se volvió desesperada, viciosa, trabajando todo el tiempo, dejándote con niñeras. No merece tu lealtad. ¡Basta! La palabra salió como un latigazo. El rostro de Tony era de piedra. No te atrevas a hablar de mi madre de esa manera. Ella trabajó para mantenernos después de que papá muriera. Construyó un negocio que me pagó la universidad,
que nos dio la base para todo lo que tenemos. Todo lo que teníamos, corrigió Lola amargamente. Porque ahora lo vamos a perder todo, ¿verdad? La casa, los coches, todo. Todo porque no puedes enfrentarte a tu preciosa mamita. Me levanté lentamente, sintiendo cada uno de mis 65 años. En realidad, Lola, eso depende enteramente de lo que pase ahora. Ambos se giraron para mirarme. Tony con esperanza, Lola con cálculo. He hablado con el equipo legal de nuestra empresa. La denuncia de fraude aún no se ha presentado. Los cargos aún podrían resolverse como un asunto familiar, reembolsados con intereses y sanciones, sin cargos criminales, sin investigación federal. ¿Cuál es la trampa?, preguntó Lola, porque era lo suficientemente lista como para saber que habría una. Miré a mi hijo viendo la integridad de Gonzalo en sus ojos, la misma brújula moral que me había hecho enamorarme de su padre. La trampa es que esto termina ahora. Todo. La manipulación, las mentiras, el robo. Y va a haber consecuencias. Pude sentir cómo la marea cambiaba, la dinámica de poder volviendo a su lugar. Por primera vez en 3 años, no era la viuda vulnerable que rogaba por migajas de afecto. Yo era Águeda Guzmán, y ya no iba a ser víctima de nadie. El silencio en mi comedor se extendió como un cable tenso, listo para romperse. Lola estaba rígida en su silla, su vestido de diseñador, de repente, parecía una armadura que no la había protegido del todo. Tony estaba de pie junto a la ventana, su reflejo fantasmal en el cristal oscuro, los hombros doblados bajo el peso de todo lo que acababa de aprender. ¿Qué tipo de consecuencias?, preguntó Lola, con la voz cuidadosamente controlada, pero pude oír el miedo debajo. Caminé hacia mi escritorio y saqué una carpeta de Manila que había preparado antes. Dentro había documentos que lo cambiarían todo. Contrat, papeles legales y extractos financieros que contaban la verdadera historia de los últimos 3 años. Primero, dije, volviendo a sentarme con la carpeta en mi regazo. Vas a devolver cada uno de los artículos comprados con los fondos de la empresa. Cada joya, cada atuendo de diseñador, cada artículo de lujo. Tengo fotos y recibos de todo. La mano de Lola instintivamente fue a su pulsera de diamantes. Eso es imposible. Algunas de estas cosas fueron regalos, o ya las he usado. Entonces, devolverás lo que puedas y pagarás en efectivo lo que no puedas. La interrumpí. A precio de venta completo, no lo que podrías conseguir vendiéndolos de segunda mano. ¿Con qué dinero?, espetó, su máscara finalmente se deslizó por completo. Sabes que no tenemos esa cantidad de efectivo. Entonces lo averiguarás. Búscate un trabajo, vende tu coche, reduce tu estilo de vida. Abrí la carpeta y saqué el primer documento, porque la alternativa son los cargos de fraude federal, y no creo que el naranja sea realmente tu color. Tony se apartó de la ventana, su rostro demacrado. Mamá, ¿qué más? Dijiste consecuencias en plural. Esta era la parte difícil, el momento que había estado temiendo y anticipando a partes iguales. Saqué un segundo conjunto de papeles. Lola firmará un pagaré por la cantidad total robada. Que uses esas atrás, más intereses y sanciones. 78.467 € a ser devueltos en 5 años a tasas de interés de mercado. Eso es casi 16.000 € al año. La voz de Lola se elevó a un grito. No podemos pagar eso. Deberías haber pensado en eso antes de decidir financiar tu estilo de vida con mi dinero. Mantuve mi voz firme y profesional. Pero hay más.
También firmarás una declaración admitiendo el uso no autorizado de fondos de la empresa, que guardaré como seguro contra futuros malentendidos. El rostro de Lola se había puesto pálido bajo su maquillaje expertamente aplicado. Estás tratando de destruirme. No, Lola, te destruiste a ti misma. Solo me estoy asegurando de que no puedas destruir a nadie más. Saqué el documento final, el que más dolería, pero que era absolutamente necesario. Y aceptarás no tener contacto conmigo en el futuro. Nada de cenas familiares, nada de reuniones festivas, nada de intentos de reconciliación. Te mantendrás alejada de mi casa, mi negocio y mi vida. No puedes hacer eso. Lola se puso de pie de un salto, su silla chirriando contra el suelo. No puedes cortarme de la familia. ¿Qué hay de Tony? ¿Qué hay de los futuros nietos? Miré a mi hijo, viendo el dolor en sus ojos, pero también algo más. Alivio. Como si un peso que no se había dado cuenta de que llevaba por fin se estuviera levantando. Tony es mi hijo, y siempre será bienvenido en mi casa, pero has demostrado que no se puede confiar en ti, y no me someteré a más manipulaciones. Esto es una locura, dijo Lola, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Estás rompiendo nuestro matrimonio por dinero, por un malentendido. No estoy rompiendo nada, le respondí con calma. Simplemente me estoy protegiendo de alguien que ha pasado los últimos 3 años tratando sistemáticamente de robar todo por lo que mi esposo y yo trabajamos. Lo que tú y Tony decidáis hacer con vuestro matrimonio es cosa de vosotros dos. Tony finalmente habló, su voz tranquila pero firme. Tienes razón, Lola, en todo. Tony, no puedes estar de su lado. Aquí no hay lados, dijo, volviéndose a enfrentar a su esposa por completo. Hay bien y mal. Y lo que hiciste estuvo mal. No solo el robo, sino las mentiras, la manipulación, tratar de ponerme en contra de mi propia madre. La expresión de Lola cambió, volviéndose suplicante, desesperada. Cariño, por favor. Cometí algunos errores. Sí, pero lo hacía por nosotros, por nuestro futuro. Tu madre tiene más dinero del que podría gastar, y nosotros estamos luchando. Comprometer fraude, planear que la declararan incompetente para poder robarlo todo. La voz de Tony se estaba volviendo más fuerte. 3 años de frustración reprimida por fin encontraban su voz. Leí esos documentos, Lola. Tu cronología, tus planes. No estabas tratando de ayudar a nuestro matrimonio. Estabas planeando deshacerte de mí también, una vez que tuvieras el control de los bienes de mamá. Eso no es verdad. Entonces, explica la investigación sobre acuerdos de divorcio en la misma carpeta. Explica por qué estabas buscando cómo proteger bienes durante los procedimientos de disolución del matrimonio. La boca de Lola se abrió y se cerró en silencio. Había sido atrapada por completo, a fondo, y por primera vez desde que la conocía, no tenía una respuesta ingeniosa. Me puse de pie, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Tenéis 48 horas para decidir. Firmad los acuerdos y manejamos esto en privado, o presento la denuncia de fraude y dejo que el gobierno federal lo resuelva. Es vuestra elección. ¿Y si me niego, si no me intimidas? Sonreí y no fue una expresión agradable. Inténtalo. Pasé 30 años en los negocios, Lola. He negociado con ejecutivos corporativos que te comerían para desayunar y usarían tus huesos como palillos de dientes. No eres ni de lejos tan intimidante como crees. Algo en mi tono debe haberla convencido porque su postura desafiante se derrumbó. Miró alrededor de la habitación como si la viera por primera vez, viéndola de verdad.
las fotos familiares que no la incluían, los muebles cómodos y vividos que hablaban de décadas de felicidad genuina, la evidencia de una vida construida sobre el amor y el trabajo duro en lugar de la manipulación y el robo. Esto no ha terminado, dijo finalmente. Pero las palabras carecían de convicción. Sí, lo está, le respondí. Terminó en el momento en que decidiste robarme. Simplemente aún no te habías dado cuenta. Lola cogió su bolso y se dirigió a la puerta. Luego se volvió una última vez. Te arrepentirás de esto, ambos, cuando estéis sentados solos en esta casa sin familia. Llevo 3 años sola, Lola. La única diferencia es que ahora no tendré que fingir lo contrario. Dio un portazo tan fuerte que las ventanas temblaron. En el silencio que siguió, Tony y yo nos quedamos mirándonos a través de los escombros de nuestra familia destrozada. Mamá, dijo finalmente, con la voz quebrada. Lo siento mucho. Debería haberlo visto. Debería haberte protegido. Me acerqué a él y le tomé las manos entre las mías, las mismas manos que había sostenido cuando era un niño asustado con pesadillas. Fuiste manipulado por alguien muy hábil en ello. Probablemente ha estado practicando durante años con otras personas en otras relaciones. Pero yo debería haberlo sabido. Eres mi madre. Debería haber confiado en ti antes que en ella. El duelo nos hace vulnerables a todos, cariño. Después de la muerte de tu padre, yo también era vulnerable. Quería tanto ser incluida en tu nueva vida que ignoré las señales de advertencia. Ambos cometimos errores. Me dio un abrazo, el tipo de abrazo feroz y desesperado que habíamos compartido en el funeral de Gonzalo. Cuando finalmente se apartó, sus ojos estaban húmedos, pero determinados. ¿Qué pasa ahora con tú y yo? Me refiero a... Miré a mi hijo. Lo miré de verdad. En algún momento de la noche, el extraño que había estado usando su cara durante los últimos 3 años había desaparecido, y mi verdadero hijo había vuelto. El chico que me había ayudado a plantar rosas después de la muerte de su padre. El joven que me había llamado cada semana durante su primer año de universidad. El hijo que había prometido cuidarme siempre. Ahora averiguamos cómo ser una familia de nuevo. Solo nosotros dos, como debería haber sido todo el tiempo. Asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano. ¿Y Lola? Lola hará lo que siempre ha hecho. Caerá de pie, encontrará a alguien nuevo a quien manipular. Comenzará el ciclo de nuevo. Pero ese ya no es nuestro problema. A la mañana siguiente, Tony se mudó de nuevo a su antiguo dormitorio. 3 días después, los acuerdos firmados aparecieron en la puerta de mi casa sin ninguna nota adjunta. En una semana, las cajas comenzaron a llegar a mi casa. Joyas, ropa de diseñador, zapatos caros, todos los trofeos del robo de Lola eran devueltos. Había cumplido su palabra, pero claro, no había tenido otra opción. Los papeles de divorcio se presentaron 2 semanas después, citando diferencias irreconciliables. Lola no los impugnó, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo mucho que nuestra pequeña charla la había sacudido. Pero la verdadera victoria no fue en el dinero devuelto o las confesiones firmadas. Fue en recuperar a mi hijo, en reclamar la relación que nos había sido robada a ambos. Y mientras veía a Tony ayudarme a plantar nuevas rosas en el jardín de Gonzalo, me di cuenta de algo importante. A veces, lo más fuerte que puedes hacer no es luchar. Es negarse a seguir librando una batalla que nunca estuviste destinado a perder. 6 meses después, me encontraba en mi cocina preparando el desayuno del domingo para 2, algo que no había hecho desde que Gonzalo falleció.
La luz de la mañana entraba por las ventanas que por fin me había molestado en limpiar correctamente, y la casa se sentía viva de nuevo, de una manera que no lo había estado en años. Tony salió de su antiguo dormitorio, el pelo todavía revuelto por el sueño, con la misma camiseta de universidad andrajosa que había insistido en conservar desde que tenía 20 años. Por un momento, fue como si los últimos 3 años no hubieran sido más que un mal sueño. Buenos días, mamá. El café huele increíble. Siéntate. El desayuno ya casi está listo. Puse los huevos y el tocino en el plato, notando lo mucho más saludable que se veía ahora. Las líneas de estrés alrededor de sus ojos se habían desvanecido y había recuperado algo del peso que había perdido durante los últimos meses de su matrimonio. ¿Alguna noticia de Jennifer sobre el pago final?, preguntó, acomodándose en su silla. Llegó ayer, la última entrega. Vertí zumo de naranja en su vaso, el mismo ritual que compartíamos cuando era un adolescente. Lola ha devuelto oficialmente cada céntimo con intereses, y la cuenta de la empresa está oficialmente cerrada. Consultoría y Asociados Guzmán finalmente se ha disuelto formalmente. Me senté frente a él, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Tu padre estaría orgulloso de cómo manejamos todo. Tony asintió, pero pude ver la sombra que todavía cruzaba su rostro cada vez que hablábamos de Lola. El divorcio se había finalizado hacía 3 meses, pero yo sabía que todavía estaba procesando la traición, todavía asimilándolo completamente que había sido engañado. ¿Has sabido algo de ella?, pregunté suavemente. Algunos mensajes al principio, tratando de que lo arregláramos, afirmando que la habías obligado a confesar cosas que no hizo. Sacudió la cabeza. Pero nada en el último mes. Creo que por fin ha aceptado que se ha acabado. A través de conocidos comunes, me había enterado de que Lola se había mudado a Barcelona, supuestamente comprometida con un hombre 30 años mayor que ella, con considerables propiedades inmobiliarias. El patrón se repetía, tal como había predicho. Pero eso ya no era mi preocupación. Tengo algo que contarte, dije, dejando mi taza de café. He estado pensando en vender la casa. El tenedor de Tony se detuvo a medio camino de su boca. ¿De verdad? ¿Por qué? Es demasiado grande para mí ahora, y, sinceramente, hay demasiados recuerdos ligados a estas paredes. Algunos buenos, otros no tanto. Creo que es hora de un nuevo comienzo. ¿A dónde irías? Sonreí, sintiendo un aleteo de emoción que no había experimentado en años. He estado mirando apartamentos en el centro, cerca del puerto. Hay un lugar hermoso, con ventanales de suelo a techo, con vistas al mar. Mucho más manejable para alguien de mi edad. Eso suena perfecto para ti, dijo, y pude oír la felicidad genuina en su voz. Te mereces vivir en un lugar que te emocione al despertar por la mañana. ¿Y tú? ¿Has pensado en lo que viene ahora? Tony había estado viviendo conmigo desde la separación, y aunque me encantaba tenerlo aquí, sabía que no era una solución permanente. Tenía 34 años y necesitaba reconstruir su propia vida. En realidad, también quería hablar contigo sobre eso. Dejó el tenedor y me miró directamente. Me ofrecieron un trabajo, uno bueno, con Morales Consultores en el centro. Quieren que dirija su nueva división de transformación digital. Es exactamente el tipo de trabajo que he querido hacer, y el salario es... Hizo una pausa. Es suficiente para que realmente pueda permitirme un lugar decente por mi cuenta. Eso es maravilloso, cariño. ¿Cuándo empiezas? El mes que viene, si lo acepto, pero quería asegurarme de que estarías bien sola primero. Alargué la mano por la mesa y cubrí la suya con la mía.
Tony, he estado cuidando de mí misma durante 65 años. Creo que puedo apañármelas un poco más. Lo sé, pero después de todo lo que pasó con Lola, me preocupa dejarte vulnerable. ¿A qué? ¿A otra nuera manipuladora? Me reí, sorprendiéndome de lo genuino que sonaba. Cariño, aprendí la lección. La próxima mujer que traigas a casa tendrá que pasar una inspección mucho más rigurosa. La próxima mujer que traiga a casa tendrá que entender que mi madre es una fuerza de la naturaleza a la que no hay que subestimar, dijo con una sonrisa. Creo que eso eliminará a la mayoría de las cazafortunas. Después del desayuno, fuimos al apartamento frente al mar que había estado considerando. La agente inmobiliaria, una mujer agradable llamada Sara, nos recibió en el vestíbulo de un edificio de almacén reconvertido que había sido transformado en unidades residenciales de lujo. Este es el que mencioné, dijo, llevándonos al ascensor. 10º piso, unidad de esquina, vistas espectaculares. Cuando abrió la puerta, oí el fuerte jadeo de Tony. El espacio era impresionante. Concepto abierto, cocina moderna, suelos de madera y ventanas que mostraban el puerto como una pintura viviente. Mamá, esto es increíble, dijo, caminando hacia las ventanas. Mira esa vista. Me uní a él, viendo los veleros flotar sobre Iwa, el agua azul como pájaros blancos. Por primera vez en años, podía imaginarme en un lugar nuevo, un lugar que me pertenecía por completo. El edificio tiene una excelente seguridad, continuó Sara. Un gimnasio, un jardín en la azotea y un servicio de conserjería. Es muy popular entre las mujeres profesionales que quieren lujo sin los dolores de cabeza del mantenimiento de una casa. ¿Cuál es la situación de los gastos de comunidad?, pregunté, porque Gonzalo me había enseñado a entender siempre los costes ocultos. Muy razonable para lo que se obtiene. Alrededor de 400 € al mes que cubren todos los servicios públicos excepto el cable e internet, además de todas las comodidades. Caminé por el dormitorio, notando el vestidor y el baño tipo spa. Todo era limpio, moderno, eficiente. Nada como la casa desordenada donde había criado a Tony. Pero eso era exactamente lo que quería. Lo tomaré, dije. Sara parpadeó. ¿No quieres ver algunas unidades comparables? Pensarlo durante unos días. Lo he estado pensando durante meses. Esto es perfecto. 3 semanas después, firmé los papeles. 2 semanas después, los camiones de mudanza llegaron a mi antigua casa. Tony se había tomado unos días libres de su nuevo trabajo para ayudar con la transición, y trabajamos codo a codo, clasificando 40 años de recuerdos acumulados. ¿Y esto?, preguntó, sosteniendo una foto de su graduación de secundaria. Lola había insistido en tomarla, cortándome parcialmente del encuadre para poder estar más cerca de Tony. A la basura, dije sin dudarlo. Y esta, una foto familiar de la Navidad pasada, todos sonriendo rígidamente alrededor del árbol. A la basura. Mamá, estás tirando todo lo que tiene a Lola. Exacto. No voy a guardar recuerdos de alguien que intentó destruir nuestra familia. Se quedó en silencio por un momento. Luego sostuvo otra foto. Solo nosotros dos en la tumba de Gonzalo en el primer aniversario de su muerte. ¿Qué hay de esta? La tomé de él, estudiando nuestros rostros. Ambos nos veíamos perdidos, afligidos, pero estábamos juntos. Reales de una manera que ninguna de las fotos posteriores con Lola lo había sido. Esa va en mi dormitorio. Al anochecer, la casa estaba vacía, excepto por los pocos muebles que los nuevos dueños habían acordado comprar. Me quedé en el salón, donde había pasado tantas tardes con Gonzalo,
donde había criado a mi hijo, a mi hijo, donde había sido sistemáticamente devaluada por una mujer que me veía como nada más que un obstáculo a superar. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Tony, uniéndose a mí en la puerta. Ninguno, dije, y lo dije completamente en serio. El apartamento se sentía como un santuario. Todo en él fue elegido por mí. Para mí, sin tener que considerar las preferencias o necesidades de nadie más. Lo decoré de forma sencilla pero elegante, con obras de arte que me encantaban y muebles que eran cómodos en lugar de impresionantes. En mi primera noche allí, me senté en mi nuevo sofá con una copa de vino, viendo la puesta de sol pintar el puerto en tonos dorados y rosados. Mi teléfono vibró con un mensaje de Tony. ¿Qué tal la primera noche en el nuevo lugar? Le respondí. Perfecta. Absolutamente perfecta. Cena el domingo. Encontré un pequeño restaurante italiano genial. Es una cita, pero yo pago. Quiero celebrar mi libertad. 3 meses después de mi nueva vida, hice algo que no había hecho en décadas. Me uní a un club de lectura, luego a una clase de fotografía, luego a un grupo de caminata que se reunía cada martes por la mañana en el puerto. Estaba haciendo amigos de nuevo, amigos de verdad que me conocían como Águeda, la persona, no Águeda la madre o Águeda la víctima. Mujeres que tenían sus propias historias interesantes, sus propios logros, sus propias perspectivas sobre la vida. Una noche, mientras volvía del club de lectura, encontré a Tony esperándome en el vestíbulo con una botella de champán y una enorme sonrisa. ¿Qué celebramos?, pregunté. Mi ascenso y tu libertad, y el hecho de que ambos sobrevivimos a lo peor que le ha pasado a nuestra familia y salimos más fuertes. Subimos a mi apartamento y abrimos el champán en mi balcón, viendo las luces comenzar a titilar sobre el agua. Te quiero, mamá, dijo de repente. Y lamento que me haya llevado tanto tiempo encontrar el camino de regreso a quien realmente soy. Yo también te quiero, cariño, y no me arrepiento de nada. ¿De verdad? ¿Ni siquiera del dinero robado? Ni siquiera de eso. Porque si Lola no se hubiera vuelto tan codiciosa, si no hubiera cometido ese error crucial con la cuenta de la empresa, podría haber tenido éxito. Podría haber obtenido el poder notarial, tomado el control de todo, tal vez incluso haber hecho que me declararan incompetente. Tomé un sorbo de champán, sintiendo las burbujas bailar en mi lengua. En cambio, ella me enseñó que soy mucho más fuerte de lo que pensaba, que no necesito aceptar migajas de afecto de personas que realmente no me quieren, que puedo construir una vida que sea completamente mía. Entonces, ¿qué viene ahora? Sonreí, mirando el puerto donde los barcos se movían libremente por el agua, sin ataduras y dirigiéndose a cualquier destino que eligieran. Lo que yo quiera. Por primera vez en mi vida adulta, lo que yo quiera. Y por primera vez en años, eso se sintió como el mayor regalo de todos. Ahora, tengo curiosidad por vosotros que escucháis mi historia. ¿Qué haríais si estuvierais en mi lugar? ¿Alguna vez habéis pasado por algo similar? Comentad abajo. Y mientras tanto, os dejo en la pantalla final otras 2 historias que son las favoritas del canal y que definitivamente os sorprenderán. Muchas gracias por haber visto hasta aquí.